Vamos a hablar de un tema que es muy interesante, para mí es muy importante y es como una revolución también personal, que es el desarrollo de cosas que son necesarias y que la sociedad hasta ahora no ha estado ofreciendo en relación a los niños, pues esa es la impresión que tengo, ¿no? Voy a contar cosas mías, voy a contar historias, vamos a ver niños, vamos a ver historias de niños y me gustaría saber básicamente algo de vosotros, así como muy rápido, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos de vosotros sois kinesiólogos? Guay, mayoría aplastante. ¿Hay otros profesionales? Un médico, un psicólogo. Fenomenal, somos casi todos bien. ¿Cuántos de vosotros trabajáis con niños? Habitualmente. Poquitos, muy bien. ¿Y el resto? ¿Alguna vez ve niños? O sea, quizá no es su público principal, pero ¿alguna vez trata? Sí, muy bien. Yo hace años que enseño terapia manual. Lo hago a través de la RPG, que es el método que me encaja mucho. Pero hice otras formaciones, hice otras cosas, muchas cosas, hice muchísimas cosas. Distintas metodologías de terapia manual ortopédica, hice aspectos osteopáticos, aspectos miofasciales, hice distintas metodologías, distintos másteres en terapia manual y me di cuenta de que la mayoría de los sistemas que me ofrecían formación de calidad sobre terapia manual no hablaban nada de niños. Pero nada. O sea que una terapia manual ortopédica, un máster en terapia manual ortopédica no tenía tratamiento para niños, solo para adultos. Quizá fue el hecho de que trabajando con el tema de los ojos, que es mi campo, las cefaleas, los problemas de equilibrio, y preguntarme de dónde viene tanta gente que tiene tantos problemas de equilibrio, de control motor ocular. Yendo para atrás, quizá también el nacimiento de mi hija, donde tenía algunos pequeños problemas para dormir y algunas cosas, que decía, madre mía, que no tengo ni idea de niños. Y entonces dije, pues nada, vamos a ponernos al día de niños. Y entonces me apunté al mejor máster que había en España sobre pediatría, fisioterapia en pediatría. Fantástico. Me pasé allí no sé cuántas horas cerrado en una sala escuchando cosas muy interesantes. Y al final de un máster de tropecientas mil horas, ni una sola hora me enseñaron a evaluar el cuello de un niño. Porque todo esto va centrado en lo neurológico, en el daño cerebral, en el análisis de la marcha, en la construcción de ayudas ortopédicas. Y lo que tenía era un tratamiento como muy somero, o sea, muy básico sobre el cuello del niño, que ya vamos a ver qué tratamiento es ese. Y yo creo que a nadie de nosotros nos gustaría que nos lo hicieran. A nadie. Y en el trabajo que yo hacía habitualmente con niños, pues fui desarrollando este concepto, que es el que os voy a presentar, y en el que vamos a conocer a los verdaderos protagonistas de esta historia, que son los niños que vamos a ir viendo, ¿no? El mensaje que me gustaría transmitiros en este ratito es este, ¿no? Si aprendemos sobre los niños, vamos a entender mejor al ser humano. Una de las constantes de los profesionales que vienen a hacer TEMPI en distintos países es, oye, si es que desde que entiendo de niños, mi trabajo con los adultos es mucho más eficaz. Es una constante. Hay una psicóloga que trabaja conmigo en pediatría, en niños, en mi ciudad. Solo ve niños. Pero ¿sabéis lo curioso? Que todos los psicólogos que trabajan con adultos van a ella a consultarle. ¿No os parece curioso? Vamos a ver por qué. Aquí que tenéis muchos psicólogos. Sí. Vamos a ver cómo piensa un psicólogo y cómo piensa un kinesiólogo, ¿no? Me di cuenta que la terapia manual que tenemos para los niños en fisioterapia, normalmente en Europa, aquí no sé exactamente cómo está, ¿vale? Pero en Europa es terrorífica. Empecé mi doctorado sobre deformidades de la cabeza del niño, que es lo que estoy haciendo ahora, y me di cuenta de que el tratamiento básico de la tortícolis congénita o de las dificultades cervicales es sujetar el pecho del niño y girarle la cabeza.
Yo no sé vosotros, ¿no? Pero imaginaos un día que tenéis tortícolis. No sé, algún día os dolerá el cuello. ¿Sí? Y entonces, decir, bueno, voy a ir a un compañero kinesiólogo a que me trate el cuello. Y estáis ahí con dolor y no podéis moveros. Y entonces os tumban en una camilla, os ponen una rodilla encima para estabilizar el tronco. Y entonces os empieza a girar el cuello hacia donde no podéis ir. Eso es habitual. En muchos países es el tratamiento cervical de niños. No, como las metodologías de terapia manual ortopédica no se aplican a niños, como si no tuvieran vértebras, se hacen estiramientos musculares, que ese es el tratamiento básico, ¿no? Por eso un compromiso que tengo es el de desarrollar una terapia manual de calidad también para ellos. No puede ser que ellos no tengan la calidad de tratamiento que tenemos los adultos. Bien, cuando uno va al psicólogo, yo no soy psicólogo, pero me imagino a veces lo que piensan, ¿no? Tú llegas al psicólogo y le dices, esto me sienta mal, tengo miedo de esto, no me encuentro feliz, me siento no sé qué, nadie me quiere, qué mala suerte tengo, cómo me siento y tal. Yo me imagino que pensarán los psicólogos, ¿no? Pero una de las cosas que creo que sí que piensan es, ¿sabéis lo que piensan a veces? Aunque no lo digan, ¿eh? Que dicen, ¿cómo habrá sido su infancia? ¿No? Esto es una cosa. Luego igual no te lo dicen y te ayudan a reconstruir, ¿no? Empiezas a construir el suelo bajo tus pies. Pero los kinesiólogos parece que la infancia no existe. Porque cuando llega alguien con dolor de espalda, el kinesiólogo dice, qué malas posturas que tiene, ¿no? O qué poco ejercicio que hace, ¿no? Y en cambio hay muchos aspectos que se pueden vivir en la historia personal, en lo psicológico, sin duda. Detrás de muchos aspectos psicológicos hay vivencias de infancia muy duras. Eso es así. Pero ¿por qué no en lo físico también, no? Después de tantos niños, luego vamos a hablar de esto, con dificultades de aprendizaje, que vamos a ver que no mueven bien los ojos, que tienen dificultades de equilibrio. ¿Cómo fue el nacimiento de estos niños? Porque hay muchas disfunciones cervicales perinatales que no tienen un seguimiento. Ya iremos viendo eso, ¿no? Tantos problemas oculares, no solo de visión, podemos hablar de aspectos de oculomotricidad, de equilibrio. Podríamos plantearnos cómo ese niño desarrolló su control motor ocular en la etapa de programación, que es la de los primeros meses, y también alguna etapa prenatal anterior, ¿no? ¿Cuánta estimulación tuvo de movimiento? ¿Qué programación vestibular tuvo? Y así con otras cosas, ¿no? Esos pacientes que tenéis a patadas con problemas lumbares y de cadera, ¿cómo era su espalda de pequeñitos? ¿Giraban o no giraban? ¿Giraban para un lado? ¿Empezaron a andar con un pie para adentro? ¿Construyeron su motricidad de una forma concreta o no? ¿No tiene nada que ver? Lo que uno es en la forma de moverse y en su control motor no se construye en un camino. ¿Hasta qué punto eso influye o no? En España parece que los bebés son estupendos hasta que llegan a la escuela y entonces les damos medicación para la hiperactividad. Es una cosa que me sorprende mucho, ¿no? En España lo vamos a ver, la epidemia que tenemos en Europa, aquí no sé cómo es. He intentado leer estadísticas vuestras, pero en España un 20% de los niños tienen dificultades de aprendizaje y de lectoescritura. 20%, 1 de cada 5, eso es mucho, a mí me parece mucho. Y unos cuantos medicados, igual un 7% de la población está medicada, de los niños, con medicación psiquiátrica pesada, ¿no? ¿Y qué cosas? Que eran bebés estupendos. Y esto es una cosa que a mí no me encaja, ¿no? La madre va al pediatra a menudo y le dice, es que mi bebé parece que no se mueve bien, que no levanta la cabeza, que no sé qué. Y entonces, por lo menos no hay fisioterapeutas en atención primaria es la atención básica, y entonces, ya lo hará. Eso es una cosa como así, ya lo hará. Y entonces ya lo hará, no, que el bebé está muy bien, sí, está muy bien, y de repente a los 6 años le damos medicación. ¿Cómo es esto? O sea, que algo pasó entre medio, porque no estaría tan bien. Pero no se hacen exámenes de neurodesarrollo en general a los niños sanos. Un niño con parálisis cerebral tiene atención. Un niño que no está tan mal, pero tampoco tan bien,
tampoco tiene tanto seguimiento, por lo menos en Europa, ¿no? Esto nos lleva a pensar cómo se construye el desarrollo biológico, neurológico y emocional de la persona. Cómo se construye lo que somos. Cómo se construye, qué etapas hay, ¿no? Podéis parar y comentar y todo lo que queráis, ¿no? Hay lo que parece que tenemos es una especie de programación del sistema nervioso, que es una programación biológica, también es una programación emocional. Podríamos llamarla construcción, podríamos llamarla organización, pero es algo que ocurre en las primeras etapas de la vida y ya de la vida prenatal. La clave de este asunto es que la programación de la estructura va vinculada a la programación de la función. La programación de la estructura, nuestros mismos huesos crecerán y se adaptarán en los primeros 9 años de vida en función de los patrones musculares que actúan sobre ellos. ¿Os suena esto? ¿Sí? La función y la estructura están ligadas. Están ligadas la una para la otra. Eso es como una interacción constante y un proceso de programación constante. Y esto nos lleva a cualquier parte del cuerpo. Y ahora os pondremos algunos ejemplos, ¿no? Las tibias. En los 8 primeros años de vida, las tibias tienen que hacer una rotación externa de casi 40 grados. Desde la etapa prenatal hasta los 8 años. De eso dependerá que el niño no esté metiendo los pies. El mismo hueso girará. Pero girará si el bebé o el niño tiene posiciones correctas de pie. Tiene apoyos correctos. Si se sienta en W, es posible que se retrase, por ejemplo, la maduración de rotación de fémur y la de la tibia. Y podríamos tener personas que andan para adentro por una adaptación ósea. ¿Qué fue antes o qué fue después? La función determina la estructura, pero la estructura también determina la función. Una cosa que es fundamental en el tratamiento de niños es el tratamiento de la cara. Disfunciones de vías respiratorias, niños llenos de moco, niños que no mastican suficiente, que no tienen desarrollada bien la función de la lengua, los maxilares no crecen. Tenemos más otitis, tenemos más congestión nasal, un paladar muy alto y una vinculación entre la calidad del aire en vía nasal y la construcción de la cara. Si la cara, por ejemplo, sufrió algunas presiones perinatales, como puede ser en el parto, o también a veces hay niños hospitalizados que les ponen una mascarilla y eso ejerce una presión constante sobre la cara, vemos niños que no se desarrollan a la parte facial, ¿no? Y esto tiene relación entre respirar, porque esos niños van a respirar peor, y al revés, no respirar lleva a que la cara no se desarrolle bien. De hecho, uno de los tratamientos fantásticos para los paladares estrechos, los espacios pequeños, es ejercicios de oler. ¿Sabéis? Esto está demostrado ya. Si los niños huelen, primero hay que hacer limpiezas nasales, pero si los niños todos los días huelen, nosotros lo que hacemos es poner a las madres, les decimos que pongan olores en vasos, plantas, cosas, y entonces con los ojos cerrados el niño tiene que adivinar los olores, ¿no? En hacer esto 20 días la cara empieza a cambiar, porque el aire construye y modela, la estructura y la función están en relación. La fisioterapia o la kinesiología en el mundo, en pediatría, está muy bien organizada en la función. Hay profesionales espectaculares en el mundo que trabajan con niños con grandes problemas de función, que hacen una labor inmensa. Pero ¿dónde está nuestro trabajo de la estructura? ¿Dónde está nuestro trabajo? ¿Lavados nasales? Todo fisioterapeuta debería saber hacerlos para un niño. No digo los de pediatría, digo todos. Y los que tienen hijos todavía más. Pero saber sacar los maxilares en un bebé o en un niño, eso sería obligatorio para un kinesiólogo que trabaja con niños. No vamos a aprender a mover las piezas de la cara en desarrollo. ¿Sabéis lo que quiero decir? Una plagiocefalia, por ejemplo, con un aplanamiento, ponemos un casco y no sabemos hacerlo con las manos. Eso es una obligación que tenemos. Por eso
TEMPI, o el concepto en el que os voy a ir presentando, es un concepto que integra lo que es terapia manual, estructura, con neurodesarrollo, que es función. De la misma forma, si yo le trato la cara a un niño, lo que hace muy bien la osteopatía, por ejemplo, ¿no?, que tiene aspectos manuales espectaculares, pero luego no le digo a los padres que hagan ejercicios de oler, no evalúo el neurodesarrollo del niño, no sé hacer un lavado nasal, no es una cosa mágica. Si no uno lo que hago en la estructura con la mejora de la función, pues entonces voy a tener un resultado limitado. Dicen que hay una especie como de programación en el ser humano, ¿no? Esa programación es, bueno, si me permitís esta expresión, que es así como muy neurológica, ¿no? Muy informática, de computador, ¿no? La programación, los programadores. ¿Qué es eso, no? Pues si metemos cierta información a un sistema, el sistema automatizará distintas formas de funcionar de forma, ¿no? En el ser humano todo se programa. Lo sensorial, lo motor, lo inmunológico, lo digestivo, lo metabólico, lo emocional, todo se programa. ¿Qué significa todo se programa? Que bajo una programación genética, que es la primera, los estímulos recibidos en etapas iniciales de la vida determinarán el funcionamiento de los sistemas. Lo auditivo se programa. Cuando hablamos un idioma, en una casa, en un país, pues hay distintas frecuencias de sonido para las que el cerebro se programa. Si pasado una etapa, si intentamos aprender un idioma fuera de la etapa de programación, no sé si habéis intentado aprender un idioma así de mayores. ¿Qué tal va? Como que fatal, me parece, ¿no? O sea, que os queda un acentazo así como de la tierra, que, ¿no? ¿No? Sí. Mi segunda hija es ucraniana y vino a España pues, con 5 años. 2 meses en la escuela, no sabía nada de nada, y a los 3 meses ya vino a casa ya hablando español, pero de barrio. O sea, sin ningún acento de nada. No sabía lo que decía, pero que lo decía perfecto, era tremendo. No sabía el significado, pero pronunciaba. Porque hay una ventana de programación auditiva. Ay, gracias. Pero todo lo demás se programa. La forma de sentir en la piel se programa. Los niños adoptados, en Europa tenemos muchos niños adoptados que han sido muy bien cuidados en orfanatos, en el este de Europa, por ejemplo, pero lo que no han hecho es tocarles, porque está prohibido en el este de Europa tocar a los niños, a los bebés, para no crear vínculos entre los cuidadores y los... ¿Sí, no? Están bien alimentados, están limpios, están cuidados, están limpios, están cuidados, limpios también, están cuidados, están muy bien cuidados, muy limpios, comen, eso es, pero no les han tocado ni les han movido. Tienen muchos problemas de sensibilidad táctil estos niños. Tienen problemas de mapa corporal. No pueden, cualquier roce les molesta, o necesitan estar todo el día pegado a sus padres como en una necesidad, como en un hueco de necesidad de ser tocados, ¿no? Las primeras experiencias, se sabe, las primeras experiencias táctiles van a determinar incluso el nivel cognitivo de un ser humano. Los niños no tocados sufren retraso mental grave. ¿Hasta qué punto la programación de la piel es importante, no? Y así cada cosa. El sistema vestibular, que es un sistema sensorial, lo motor, la forma de movernos, va a estar determinada por las primeras etapas de construcción, de movimientos. ¿Fue buena o no fue buena? Hay niños que no gatean. No voy a entrar en si el gateo es lo que determina la felicidad de un ser humano en el futuro. Pero gatear puede que sea importante. ¿Lo hizo o lo hizo medio sentado, arrastrando una pierna? ¿Cómo fue la construcción de movimientos contralaterales, homolaterales? Lo inmunológico. El contacto del bebé con otros agentes, con otros seres, con otras bacterias, es importante para la programación futura. Antes se esterilizaba todo en España. No sé si aquí teníais ese vicio. Entonces se esterilizaba todo. Y los niños tenían más enfermedades autoinmunes más adelante, por ejemplo, ¿no?
El lenguaje se programa, ya lo hemos comentado, lo digestivo, la introducción de alimentos tiene que ser de una forma muy determinada, las enzimas digestivas tienen... La población de bacterias intestinales que tenéis tiene 3 generaciones. No es de vuestra madre ni de vuestra abuela, tiene 2-3 generaciones. Por eso cuando un bebé tiene mala flora intestinal o puede tener problemas digestivos hay que hacer un interrogatorio, porque si su madre no tomó leche materna o tuvo un parto que no era vaginal, ya la calidad disminuye de la flora intestinal. O sea, tenemos programaciones alucinantes de nuestro cuerpo, ¿no? Y a nivel emocional, por supuesto, ¿no? Las experiencias que uno tiene en la vida son claves. Una idea de esta programación es la construcción del cerebro de McLean. ¿Conocéis el cerebro triuno de McLean? Este investigador desarrolló un concepto sobre la construcción del ser humano como un cerebro en 3 capas. Él dice que el tronco cerebral, médula espinal, pertenece a un cerebro de reptil, un cerebro reptiliano. O sea que en nuestro cerebro sigue existiendo el cerebro de reptil, que se ocupa de funciones muy básicas: equilibrio, tono, termorregulación, etc. ¿Sí? Respuestas al estrés, también. Sobre ese cerebro se construye un cerebro mamiferiano que sobre todo tiene mucho que ver con el sistema límbico, con la relación con otros, con las emociones. Y sobre ese cerebro se construye el córtex en una etapa, digamos, en una evolución filogenética que se hace también en nuestro cuerpo conforme crecemos. Como si cada uno en vuestro cerebro tuvierais 3 cerebros. Y cada parte tiene una función muy concreta. La parte inferior, lo automático, y la parte superior, lo cognitivo. Y quizá lo que cruza las 2 cosas es lo emocional. Tantos niños que vemos no han desarrollado bien las respuestas de estrés básicas. Los niños con hiperactividad tienen hipersensibilidad a estímulos sonoros, es muy típico. Y tenemos como una especie de 2 cerebros en donde uno está apoyado en el otro. Esta es la teoría de un investigador argentino que me encanta, de Quirós se llama. Él dice que el funcionamiento de lo cortical, de nuestra capacidad de pensar, de leer, de calcular, de atender, nuestra creatividad también, depende de que estén aseguradas las funciones básicas abajo. Si yo no tengo control del equilibrio, si yo no tengo orientación, ¿cómo yo puedo desarrollar conductas avanzadas? Porque para mover bien los ojos, algunos de vosotros ya lo sabéis, lo primero que tengo que tener es estabilidad. Por eso este investigador hizo pruebas de lectura a miles de niños y vio que los niños que no se mantenían sobre un pie 10 segundos no podían leer, porque su sistema vestibular no funcionaba como anclaje. Este es un modelo muy importante, ¿no? Lo automático sostiene lo cognitivo. A veces las terapias a los niños se hacen en base a lo más avanzado, ¿no? En Europa, por ejemplo, un niño tiene problemas de aprendizaje. Solo se les hacen test psicopedagógicos de córtex. Velocidad de lectura, capacidad de atención, tiempo de recordar, no sé qué, de cuánto. Pero no se le hace un mísero test de equilibrio o un test oculomotor, porque se hacen solo pruebas mentales, digamos. Pero no se hacen pruebas físicas. Y esos niños no funcionan. Y ahora luego vais a ver niños con problemas de aprendizaje muy majetes. Y vais a ver cómo es curioso, pero no puede rendir nadie en lo cognitivo si en lo automático está mal. Sí. Bueno, vamos a seguir. ¿Veis bien? Vuestros pacientes son niños por dentro, ¿no? Etapas del desarrollo. Vamos a hablar un momentito de esta construcción del desarrollo que hace el ser humano. A mí me parece muy interesante porque la filogénesis, la evolución de las especies, la naturaleza tiene una cosa, y es que es obcecada, cabeza dura, se empeña en una cosa que le va bien y empieza con eso y lo repite, y lo repite, y lo repite, y lo repite. La filogénesis la hacemos 3 veces.
¿Veis esta evolución? Este es el mapa así didáctico de la evolución filogenética, desde seres unicelulares hasta aquí que llegamos a ser seres humanos, que estamos aquí a la altura de la gallina, más o menos, depende del ser humano que sea, pues bueno, hemos hecho una pequeña evolución, ¿no? Y para eso hemos ido de división celular en medio acuático a una especialización de especies, millones de años, ¿verdad? Pues la naturaleza tiene una cosa impresionante, que si le funciona una cosa, la repite. En la fecundación somos una célula que se dobla, se duplica, y nuestros embriones no son diferenciables muy bien, ¿no? ¿Podríais poner la mano en el fuego por quién es el ser humano o el ratón? No está tan claro, ¿verdad? No está tan claro, porque somos muy parecidos. En nuestra evolución somos muy parecidos. Fijaos este esquema didáctico, toda la primera línea. Os digo, este es un pez, una salamandra, una tortuga, una gallina, un conejo y un humano. ¿Diferencias? Pues no sé, así a primera vista no soy un biólogo, pero que me parece que... En la segunda ya las especies más alejadas, peces y salamandra y reptil, se empiezan a diferenciar, mientras que los mamíferos seguimos siendo muy parecidos y nos especializamos en una etapa final. ¿No es una evolución filogenética también? Que el ser humano hace en 9 meses. En 9 meses repetimos toda nuestra evolución de millones de años. Pero como la naturaleza es muy obcecada, pues volvemos otra vez a ser anfibios. ¿O dónde vive el ser humano durante un tiempo? En agua, pero necesita oxígeno. En agua, pero necesita oxígeno, estamos ahí en un anfibio, ¿no? Y de hecho, los bebés cuando nacen no pueden estar debajo del agua sin... ¿Sí? Tienen un reflejo para entrar en el agua y no ahogarse. Bueno, depende del tiempo, también que están debajo del agua, pero en general se meten, no pasa nada. Ese reflejo se pierde, pero estamos en una etapa de anfibio, ¿no? ¿Sí? En una primera etapa, hasta los 5, 6, 7 meses en prono, vamos consiguiendo muy progresivamente control cervical, enderezamiento desde prono. No es una etapa solo de reptil por la posición, porque controlamos termorregulación, control de los ojos, control de equilibrio, reflejos de enderezamiento cefálico. Tenemos toda esta construcción neurológica, se corresponde con esa parte del cerebro que era la bajita. Por eso los bebés que no han estado en el suelo, que no han sido llevados encima, que no han tenido estimulación de ciertos tipos, luego tienen muchos problemas después. Niños son sanos. O sea, para el pediatra crecen, comen, cagan. Bueno, un ser humano, lo que llamamos un ser humano. Se puede comunicar mejor o peor. Hay muchos niños con retraso de lenguaje también. Pero en general. Pero son niños que no tienen un desarrollo neurológico estupendo. Hacia los 6-8 meses y en etapas superpuestas, porque también la evolución es en forma de ola, ¿vale? No es pasar una habitación, sino es una superposición de etapas. Entramos en una etapa de mamífero, donde empezamos a desplazarnos de otra forma, empezamos a conquistar el espacio, ¿no? Y lo conquistamos gateando en patrones contralaterales, y se está fundamentando una forma de moverse más adelante. Seguimos como primates. ¿O cómo anda un bebé con 12 meses? Fijaos, ¿habéis fijado cómo anda un bebé con 12 meses? Flexión de rodillas, flexión de codos, cifosis lumbar. Esto es una evolución hasta que nos estiramos. Pasar las etapas de desarrollo es muy importante. Pero así como os he puesto unas etapas didácticas, como una señalización de etapas, no es esta etapa, es que hay 1000 detalles. A cada semana de vida de un bebé hay funciones neurológicas que se actualizan. Y por eso es muy importante que los fisioterapeutas puedan hacer exámenes de desarrollo de esos niños, aunque no tengan parálisis cerebral. Que no hace falta tener parálisis cerebral para que uno te tenga en cuenta. ¿No? Fijaos este estudio, muy interesante. Es un estudio
en Gran Bretaña hubo un estudio sobre la infancia respecto a aspectos físicos y aspectos sociales. Conclusiones del estudio. Se estaban mirando y estaban diciendo, pues si es que con 9 meses, si hubiéramos mirado bien a los bebés, hubiéramos visto que después, a los 5 años, muchos de ellos no iban a funcionar. Y no estamos hablando de parálisis cerebral. Estamos hablando de que a los 9 meses estamos en fase de allí medio gateo, medio tal. Ya los niños muestran disfunciones que luego se convertirán en dificultades cognitivas más adelante. Pero los fisioterapeutas, los kinesiólogos, que no estamos al día. Y los pediatras no van a venir a buscarnos. O sea que asumimos responsabilidades. ¿Dónde están los factores causales de que estos niños tengan problemas de desarrollo, que luego son adultos vuestros? Pues son niños vuestros también, ¿no? Espero que tratéis más niños porque hace falta. Hay 3 momentos donde uno se fastidia. Si me permitís esta expresión un poco bárbara, ¿no? Podemos tener problemas de desarrollo prenatales. Podemos tener problemas de desarrollo perinatales y postnatales. Si me permitís, los desarrollo brevemente. Prenatales. Hay muchos problemas pequeños y no solo genéticos que pueden desencadenar en problemas de desarrollo futuros del bebé, enfermedades de la madre, tiempos de inmovilización, la toma de medicaciones que no estaban del todo aseguradas, en muchas situaciones de la madre, picos de estrés. Los picos de estrés, por ejemplo, de la madre, hay mujeres embarazadas que tienen cosas de la vida, como dramas, la muerte de un ser querido, un accidente. Ese pico de estrés lo vive el bebé y lo programa para el futuro. Es muy, muy interesante. Hay distintos estudios sobre la programación prenatal. Y muchos de esos estudios son de la posguerra mundial, donde se vio que las madres que tenían ciertos problemas de salud, por ejemplo hambruna, hubo una hambruna en Holanda después de la posguerra, los bebés gestados en hambruna todos murieron de obesos, con ataques al corazón antes de tiempo. Y entonces los estudios vieron que los bebés se programaban para lo que las madres habían vivido. Por ejemplo, si los bebés se habían gestado en hambruna, pues entonces se preparaban para acumular grasa, ¿no? Hay muchos detalles que hacen que el niño pueda nacer ya con un pequeño problema de desarrollo. Distintos problemas de salud. El otro gran punto es el de... Luego vamos a aplicar un poquito todo esto al cuello de los niños. Vamos a ver distintos problemas de cuello. Pero hay muchos partos complicados. No sé si sabéis. Hay muchos partos complicados. ¿Por qué hay partos complicados? Porque los partos, por lo menos en Europa, se han medicalizado hasta un punto en donde, bueno, ha habido otra evolución, que no sé si la conocéis, una evolución de los seres humanos en España, que no sé si es en otros lugares del mundo, pero en España ha habido una evolución tremenda, ¿no? Y es que en el año 2016, el año pasado, el ser humano en España, la genética, fue tan fuerte el avance, que los niños no nacieron en domingo. O sea, fijaos los españoles cómo avanzamos. ¿No os habéis fijado? ¿Qué nivel? O sea, que los bebés ya te respetan el domingo. O sea, sí, esto salió en una estadística que se hizo sobre partos y nacimientos del año 2016, y ya no nacen el domingo porque respetan a los señores médicos que van a ir a trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que se programan los partos. Y se programan de una forma artificial muy segura, pero esa seguridad tiene distintos inconvenientes. Los inconvenientes de parir tumbado hacia arriba, como si fuera lo más natural. Por ejemplo, las medicaciones, la oxitocina, y eso lo que hace es las epidurales, que son benditos sean, pero también tienen inconvenientes. La situación es que muchos partos se paran en el proceso y luego tienen que intervenir con forceps o con ventosa o con tracciones cervicales o con acciones instrumentales un poco fuertes. Este es el mejor lugar para fastidiarse el cuello.
después de 30 horas o de 20 horas metido, encajado y sin poder salir, y luego que alguien te tire de la cabeza. Muchos de vuestros pacientes cervicales y con dolor de cabeza fueron niños con disfunciones cervicales que nadie miró. Porque además lo que vamos a ver después es que estos niños van a tener síntomas que todo el mundo malinterpreta como cólicos o como cosas, ¿vale? El siguiente punto donde uno se fastidia es en la etapa postnatal por falta de estimulación. Los papás, por lo menos en Europa, no siempre saben qué tienen que hacer con un bebé. Parece una cosa natural, ¿verdad? Pero con un 20% de aplanamientos de cabeza, que los bebés se dejan todo el tiempo boca arriba, pues no es que sepamos muy bien qué hacer con ellos. Que los bebés van teletransportados. Bueno, en Europa tú ves los bebés, así que parece que van en ambulancia, van boca arriba, ¿vale? En los carritos se dejan boca arriba, duermen boca arriba, y luego, ¡ah! Tiene la cabeza aplanada. ¿Qué habré hecho? Pues dejarlo boca arriba. ¿Qué consecuencias tiene la construcción neurológica deficiente? Y luego vamos a ver las disfunciones cervicales mecánicas que puede haber y cómo tratar un poco, ¿no? Eso. Pues hay investigadores que describen los problemas de desarrollo hacia el futuro, ¿no? En una primera etapa, en los bebés, ciertos retrasos motores, por eso hay que hacer exámenes de desarrollo, bebés complicados, quejosos, retrasos en el lenguaje, alteraciones del habla, y cuando llegan a la escuela, hiperactividad, problemas de atención, torpeza motora, problemas de aprendizaje. Los investigadores dicen que esos niños avanzan hacia desórdenes de conducta y sociopatías. O sea, que muchos de los niños, si hubiéramos intervenido, pues fijaos qué sufrimiento hubiéramos quitado para tantas familias, ¿no? Pero no podemos intervenir con fisioterapia convencional en pediatría, porque no hay que poner una férula aquí, ni tirar una pelota, ni organizar una espasticidad, hay que hacer otras cosas, ¿no? Las consecuencias de todo esto pues abarcan lo cognitivo, esos niños con dificultades de aprendizaje, la estructura. Aquí hay muchos RPGistas que se están poniendo morados a abrir piernas para estirar aductores y no sé qué, cuando las personas se construyen desde abajo. Muchos de los pacientes que tratáis en las posturas de apertura de piernas para patrones anteriores tienen los huesos sin madurar y vosotros creéis que son retracciones musculares, pero si hicierais un test de medición de la torsión diafisaria veríais que no la tienen madura, y si cambiarais el hueso, o igual no se puede cambiar, da igual, sí. Los movimientos, la calidad de los movimientos de esos niños o de esos adultos, la postura, el equilibrio. Luego vamos a ver la relación del equilibrio con el aprendizaje, ¿no? Pero el equilibrio es una de las cosas donde más claramente se ve la mala organización de un niño y sus problemas craneocervicales perinatales. De una evaluación de neurodesarrollo de un niño, el equilibrio pues es un tercio de lo que hay que hacer, ¿no? La función vestibular, y este es un punto donde me voy a parar un poquito, tiene en cuenta lo que es la orientación y la posición y movimiento de la cabeza, es mi adaptación al entorno, ¿no? Y la información vestibular tiene un papel muy importante en la representación corporal, en la memoria espacial, en la representación del mundo, en la orientación, y tiene mucho que ver con los procesos afectivos. Esto es interesante. No sé si conocéis gente con latigazo cervical que después de 2 meses de estar mareado empieza a tomar antidepresivos. Hay una relación, una vinculación enorme entre lo afectivo, lo emocional y lo vestibular. Y casi todo el mundo, o mucha gente que tiene patologías crónicas de equilibrio, están en depresión. Esa vinculación está muy bien demostrada en la literatura, pero es que en los niños se ve. Los niños que tienen problemas de equilibrio son muy ansiosos. Están muy nerviosos, tienen dificultades de atención y tienen ansiedad. Este es un punto importante. Quizá la vinculación
¿Se os ocurre dónde podría estar? ¿Cómo se calma a un bebé? ¿Cómo se le hace sentir seguro? No solo el contacto, con una estimulación vestibular, moviendo al bebé. Los bebés se duermen, ¿no? ¿Por qué se duermen? Porque están seguros, ¿no? Puede que esté en esa base. Pues hay muchos niños que tienen déficit vestibular y lo que vamos a ver es pobre estabilidad de la mirada. Pensad en vuestros adultos, porque son lo mismo. Pobre estabilidad de mirada con cabeza en movimiento, problemas en el control de la postura, habilidades motoras alteradas, problemas para la lectura. Hay muchos adultos que leen una página de un libro y luego la tienen que volver a leer porque no se han enterado de lo que han leído. Y no es porque no vean, pero eso es función vestibular también. El rendimiento escolar. Hay muchísimos adultos con ansiedad que es de origen vestibular. Y están en psicología, claro, están en tratamiento psicológico. Pero tú les haces un test oculomotor y de equilibrio y verás que no funciona. El diagnóstico diferencial ahí es complicado. Fijaos, esta es una niña de 5 o 6 años. Va a estar con los ojos cerrados y los pies juntos y vamos a ver sus oscilaciones. Tenéis un puntito amarillo para ver sus oscilaciones. Ahora le voy a dar. Todo el mundo cuando está con los ojos cerrados oscila y los pies juntos, ¿no? Vamos a ver un poco cuánto oscila. 5 o 6 años tendría que oscilar un poco, porque no estamos maduros hasta los 7. Pero no está mal. Ahora hace algún movimiento un poco fuerte y ajusta. Y ajusta y ya otra vez vuelve a controlar. Esta es una niña sana, con buen rendimiento escolar, con buenos procesos afectivos y construcción afectiva. Vamos a ver ahora un niño con problemas de aprendizaje. Dificultades de lectoescritura, dificultades de vocalización, dificultades de atención. ¿Veis la diferencia? Qué cosa que en el cole no le hacen pruebas de estas. Con lo fácil que es esta prueba. Es un test de Romberg que tiene adaptaciones. ¿Vale? Hay otras adaptaciones. ¿Ojos cerrados? No. Los niños, ojos cerrados. Pero algunos con ojos abiertos ya se tambalean, ¿eh? Y pies juntos. Y luego hay variaciones de esta prueba. La disfunción vestibular va directo a la ansiedad, dificultades de aprendizaje. Pero para esta integración vestibular hay que tener el cuello bien, que es lo que vamos a ver más adelante. Y muchos niños tienen muchos problemas de cuello. En la función manual, en las habilidades manuales, influye muchísimo cómo es el desarrollo, se puede apreciar allí. Este es otro estudio donde vieron claramente que la inmadurez del equilibrio dificultaba la lectoescritura. Pero ya os puedo decir que los vanguardistas en esto fueron argentinos. Hay un libro que es una Biblia, vamos, para los que trabajamos en desarrollo, es de 2 argentinos. Fundamentos neuropsicológicos de las dificultades de aprendizaje. Es una Biblia, ya no se edita. Es del año 90 y algo, y ya no se edita. Valía 13 euros, una cosa barato. Ahora está en 800 euros en Amazon. ¿Y cómo se llama el autor? De Quirós, de Bernardo de Quirós o algo así. De Quirós. Sí, y es Rager se llama. Sí, ¿Os suena? sí, a mí sí. Un crack. Ese tipo es un crack. Yo tengo ganas de conocer. En uno de estos viajes me gustaría acercarme a conocerlo. En la vida nos pasan cosas. En la vida nos pasan cosas. O sea que tú puedes empezar mal o bien y luego no te preocupes que algo te va a pasar. Te vas a caer de la bici, Seguro. te va a dejar la novia, vas a tener un pico de estrés de no sé qué, un accidente de coche, una enfermedad de no sé cuántas, ¿no? Pero hay una cosa muy interesante frente a estas cosas que nos pasan de mayores, no sé si os ha pasado alguna vez algo, pero a todos nos pasa algo, ¿no? Eso es. Pues que la buena programación o la mala determinan la capacidad de adaptación. Eso es. Yo tengo 2 hermanas que
no son mías, 2 hermanas pacientes, vamos, sí, pacientes entre ellas, y tuvieron un latigazo cervical. Sí, tengo solo una hermana. Tuvieron un latigazo cervical, les dieron un golpe con el coche, una semana después, una estaba perfecta. El mismo latigazo, de la misma forma, a la misma velocidad. La otra 3 meses más tarde estaba todavía mareada, con una pupila súper abierta. La capacidad de adaptación frente a las cosas que nos pasan también se construye de niños, ¿no? Bien, me gustaría hablar un poquito de disfunciones cervicales. Como ya sois terapeutas manuales, me gustaría ir hacia ese punto para ver cómo se puede trabajar, qué tipo de disfunciones hay, qué particularidades, o por qué no tenemos en fisioterapia o en kinesiología sistemas de trabajo con los niños, ¿no? Hay 2 tipos de disfunciones cervicales, o yo las clasifico así. Las que llamo neuroproprioceptivas, o de información, y las que llamo neuroortopédicas o biomecánicas. Los adultos tienen lo mismo, que es que no hay diferencia, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre una neuroproprioceptiva y una neuroortopédica? La más fácil quizá para entender, en general, es la neuroortopédica, la que veis en la derecha, que son biomecánicas. Si una persona tiene una C2 bloqueada, pues igual no está muy bien. Si tiene C1 mal puesta, le va a doler igual la cabeza, va a tener problemas de equilibrio. Pero uno puede tener todas las vértebras libres y que el cuello no funcione como sensor de información para el cerebro. El cuello no es solo un mecanismo para mover la cabeza hacia la comida o para orientarnos. Es también un sensor muy importante. Y hay mucha gente que tiene distintos problemas. Y no son solo ortopédicos. El cuello se puede fastidiar de distintas formas. Normalmente los niños que tienen disfunciones cervicales mecánicas, la causa está aquí, en la parte de nacimientos complejos o instrumentales. Pero hay muchos niños que también tienen disfunciones cervicales, ahora veréis algunos vídeos de algunos, que igual no tienen ningún bloqueo, pero el cuello no funciona. No orienta la cabeza, no tiene fuerza, no tiene suficientemente tono, no se organiza bien, y entonces podemos estar hablando de niños que tenían una mala programación prenatal o niños no estimulados. Lo más importante cuando uno ve el cuello de un niño y de un adulto es poder diferenciar si te encuentras frente a un problema mecánico o si te encuentras frente a un problema de organización sensorial. En el parto se sabe muy bien que las disfunciones cervicales graves pues dan problemas muy serios. Ahí lo tenéis, insuficiencia respiratoria, hipotonía. Esos son 2 daños cervicales muy graves. Pero los daños cervicales leves están malinterpretados. Esas son las palabras de un pediatra alemán que me gusta mucho y que dice, es que hay muchos problemas cervicales en los niños malinterpretados. Y aquí los vamos a ver. Los daños leves en la columna cervical dan disfunciones gastrointestinales, lo primero. Lo que llaman a veces cólicos también. Reflujo. El cierre del estómago es un cierre vagal. El vago sale detrás de la cabeza. O sea, lo primero que un niño tiene, es una tripadura, problemas de gases, lo mismo que nosotros, porque la salida del nervio vago normalmente está comprometida. Y eso es un problema cervical. Tortícolis, asimetrías posturales, asimetrías de cabeza, deformidades de cabeza, deformidades de cara, irritabilidad. ¿Cuántos niños lloran y lloran por la noche? Muchos de esos niños lo normal es que tengan lo que se llama restricciones de tensión dural. ¿Vale? Porque en el cuello hay 2 tipos de disfunciones principales. Una son las vertebrales, C1 está delante y hay que verificar y colocarla atrás, y al momento del bebé ya gira la cabeza a todos lados perfectamente. Y las otras son las de tensión dural. Las disfunciones de tensión dural, luego os enseñaré un truquito para que podáis utilizar si tenéis bebés, para saber qué bebé tiene tensión dural y cuál no. La tensión dural es el daño en la meninge, en la dura madre, por tracción en el parto.
O sea, si el médico tiró de la cabeza o con el forceps o de las manos, la musculatura cervical de un bebé no aguanta eso. Las articulaciones se distienden y el freno de la ruptura es la dura madre. La dura madre es el tejido integrador. Y cuando se daña, pues hay problemas. Y eso da patrones de irritabilidad muy fuertes, pero normalmente siempre vinculados con patrones de hiperextensión en el bebé. Luego vemos alguno. ¿Por qué será que vuestros maestros de terapia manual no os explicaron nada de niños? Qué raro, ¿verdad? Porque hay gente que trabaja muy bien el cuello. Fijaos en la fisioterapia o la kinesiología ha avanzado en los últimos 50 años. Pero solo para los adultos, los niños no. ¿Por qué eso? ¿Por qué pensáis? ¿Y acá se dividen en respiratorio, pediátrica o neuro? Eso es... No, en España, claro. Es lo mismo. El mundo es este. Que solo un bebé solo tiene derecho a ayuda si está fatal. ¿Vale? Es como... No sé. Como si uno solo tuviera derecho a agua si se va a morir de hambre. Y si no está fatal no se lo asocia directamente con... A veces, eso es. Bueno, supongo que en la carrera visteis algún tratado de anatomía del niño, ¿no? ¿No recordáis en los primeros cursos de anatomía del niño? Era una asignatura. Anatomía del niño. Y igual era un libro grande que ponía anatomía del desarrollo del niño y del bebé. ¿No os acordáis? Pesaba mucho, era así de grande. No me acuerdo de la historia, pero era un... Vamos... No existe un solo tratado de anatomía del niño. No existe. Pero lo interesante es que la anatomía del niño no es la anatomía del adulto. Todos los huesos son diferentes. Pero como va a durar poco, ¿para qué vamos a hacer uno? Es como los zapatos. No sé si alguien tiene hijos, pero cuando le compras unos zapatos a tu hijo, dice... ¿Para qué me voy a gastar dinero en los zapatos si le va a crecer el pie? ¿No? Claro, ¿para qué vas a hacer un tratado de anatomía si te va a durar 4 años? ¿No? Algo así. Es impresionante. O sea, yo para mi doctorado, por ejemplo, tengo que hacer y para Tempi, por supuesto, para construirlo, pues tengo que hacer literatura, tengo que estudiar un poco. O sea, tengo que buscarme artículos del año 67 porque un señor iluminado describió el cuello de un bebé. Pero no hay artículos. Los otros artículos que hay de anatomía son artículos en revistas radiológicas. No hay tratados de anatomía del niño. Y la biomecánica cervical es diferente. O sea, incluso el C1 se mueve diferente en transversal, las piezas son diferentes, ahora vamos a ver cositas. Esa puede ser una de las razones por las que no se ha desarrollado una terapia manual para niños, porque no había suficiente conocimiento de las particularidades anatómicas de los huesos. Podría ser, ¿no? Y luego, que son tan blanditos los bebés que no pueden tener nada. Claro, si es todo mullidito, ¿no? ¿Qué tiene un bebé así curioso de cuello? Pues tiene cosas muy curiosas. Y si queréis os cuento algún detalle, porque es interesante. La cabeza es desproporcionada con respecto al tronco, eso ya lo sabéis. Son unos cabezones así muy bonitos, pero son cabezones. Y la cabeza hace de bola inercial. Es como la bola esa de hierro que le ponen a la gente antes de tirarla por un puente. Sí. ¿Sabes? Que va la bola y luego va el otro, ¿no? Pues la cabeza sirve para lo mismo. El peso desproporcionado de cabeza hace que cuando salga la cabeza por el canal del parto arrastre al cuerpo. O sea, que tiene un sentido, ¿no? Y hay unas particularidades anatómicas de posición. El cuello, el bebé tiene una sola columna, una sola curva. Tiene una sola curva. Tiene toda una cifosis. Y la particularidad es que la posición natural del occipital es en reclinación. Es una especie de extensión. Pero no es una extensión, no se le llama así, se le llama reclinación. O sea que si os fijáis, el cuello está hacia atrás en extensión. Esa es la posición de un bebé sano. Un sistema replegado
con los codos y manos muy cerca, inclinación cubital de las manos, la cabeza girada para un lado, una ligera reclinación de la cabeza y una rectificación de tronco. Esta es la cuestión. La reclinación de un bebé de cabeza tiene una particularidad muy curiosa, y es que el bebé hasta los 3 meses no puede girar la cabeza en el eje. Un bebé no tiene este movimiento, no existe. Anatómicamente no lo tiene. Tiene este movimiento, como si fuera un externo, una posición de externo. ¿Sí? Por eso a veces en los hospitales también a mí me da mucha pena cuando giran a los bebés la cabeza en eje. Sí, os suena esto lo que te quiero decir, ¿no? Porque si tú giras en eje, pero tienes reclinación, no estás respetando los planos. Conocer estos detalles es importante. Hay una situación de los tejidos y de las articulaciones así como muy particulares. Si os fijáis, ¿para qué sirve el cuello de un bebé? Es para adaptarse a un canal de parto. Eso es principalmente. La movilidad segmentaria es mucho mayor. La tonicidad de los músculos no está desarrollada para que no pongan freno. Y hay ciertas particularidades, articulaciones más pequeñas, los cuerpos vertebrales están en cuña, y hay una situación como de inestabilidad o de subluxación fisiológica. O sea que un bebé tiene una amplitud de movimiento en extensión y en flexión para pasar por el canal mayor que en un adulto, ¿sí? Pero la integración de las estructuras se tiene a través de la tensión de la dura madre. La dura madre es el verdadero ligamento que mantiene la integridad estructural del cuello. Y es lo que más se daña en la tracción perinatal. Esto es muy interesante. Y a esto se le llama, tiene un nombre muy particular, porque hay muchos niños que tienen como pequeñas disfunciones neurológicas pequeñitas. No es daño cerebral, pero son niños que no funcionan del todo bien, muy irritables, con problemas de desarrollo. Y se empieza a pensar, porque a algunos les hacen radiografía y en la radiografía no sale nada. Se piensa que tienen daños sobre la dura. Y eso se llama Sigüora. Sigüora es este daño cervical que tienen muchos niños que no sale en una radiografía, pero que está ahí. Los cóndilos del occipital tienen una angulación diferente. Las superficies de los cóndilos también están más aplanadas, todo para que tengan mayor movilidad, pero mayor movilidad también es más riesgo de subluxación. Un kinesiólogo que trabaja con niños mínimamente o un buen terapeuta manual de adultos tendría que saber valorar el cuello de un niño. Esa es mi opinión. Hay una serie de desarrollo de los niños en esos primeros años de vida, igual que los huesos de la pierna van a cambiar, las vértebras también van a cambiar. Van a crecer los procesos unciformes, que no existían. Va a disminuir la rectificación. El bebé a los 3 meses, aquí lo tenéis, 3 meses, al levantar la cabeza empieza a hacer la curva a la lordosis cervical. Si no lo dejan boca abajo, ¿cómo va a hacer lordosis cervical? Hay cuánta gente rectificada, ¿no? Y ahora pregunta, ¿cuánta gente les dejaron en prono de bebés? Pues eso, que nuestra construcción depende de aquí también. Y de esta información cervical y de esta construcción cervical, el niño será capaz de coger objetos, de situarse en el espacio, de utilizar las manos, porque para localizar este juguete, el bebé tiene que tener una interacción de cuello, de ojos, de sistema vestibular, y todo eso tiene que estar maduro. Eso es lo que pasa con muchos bebés en el parto. ¿Tienen latigazos cervicales como los que tiene un adulto con el coche? Pues muy parecido. Tiene un parecido. Es un estrés mecánico muy grande, no de velocidad, pero de compresión, distensión. Pero bueno, este es el esquema de cómo funciona una disfunción cervical para el cerebro. El daño provoca trauma, isquemia, inflamación,
dolor, estrés, activación simpática, y de aquí los usos neuromusculares, lo que es propiocepción, queda alterada, los mecanorreceptores se alteran y el input cervical al cerebro, que es fundamental, se queda alterado. A partir de aquí, el bebé altera su sistema visual. Muchos problemas, muchísimos problemas oculomotores en los niños son por cuellos bloqueados y el cerebro no puede interpretar bien la información vestibular. O sea que aunque movieran al niño bien, si el cuello no estaba bien, no había una buena integración completa. El cuello es esa pieza de contraste para lo visual y para lo vestibular. Y lo último que pasa también, que ya lo veremos después, es que el mapa corporal se altera. La maduración de la lateralidad, la organización de mi espacio también se altera. Vamos a hacer una paradita aquí. Nos tomamos un café si queréis y luego seguimos.